Hola, ¿qué tal familia de Reyes y Sacerdotes Online? Qué bueno que estés conectado este sábado con nosotros. Continuamos con la serie Un líder como Jesús y estamos muy felices que puedas acompañarnos en esta noche, en esta ya cuarto sábado de esta serie. Te doy la bienvenida, queremos saber desde dónde te conectas, con cuántas personas te conectas, así que si estás tú y una persona más vas a escribir X1 o si son dos más los que te acompañan vas a escribir X2 y escríbenos desde qué ciudad, queremos saber, reconocerte, saludarte. Hay un anfitrión ahí en el chat que está dispuesto a saludarte y si necesitas oración también puedes hacer clic en pedir, solicitar oración y vamos a estar conectados contigo. No siendo más, bienvenido y vamos a iniciar entonces con lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día. La primera semana el pastor Cristian nos enseñaba de que cuando somos llamados a liderar, ¿sí?, en este liderazgo como el de Jesús, lo primero que tenemos que saber es que estamos siendo llamados a servir primeramente. Un líder es llamado a servir primeramente. Nos habló también acerca de las motivaciones a la hora de liderar, porque liderar no es sinónimo de algo bueno, es relativo. Hay líderes con motivaciones incorrectas. Y este liderazgo de Jesús, lo primero que tenemos que entender es que es un liderazgo espiritual, no secular. Jesús no fue un líder político, Jesús no fue líder de una sociedad, Él fue un líder del reino de Dios. Juan David nos hablaba de la importancia de que un líder tenga un equipo. Un líder solo no puede avanzar. Necesita un equipo, necesita personas que lo rodeen, así como Jesús también tenía su equipo. Y el último sábado, el sábado hace 8 días, el pastor Cristian nos seguía enseñando y aprendimos de la importancia de tener un corazón compasivo, de tener un corazón como el de un pastor. Es necesario de que el líder, de que si tú quieres ejecutar un liderazgo, necesitas tener un corazón compasivo. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y esos obreros que necesitan tener un corazón compasivo para con las ovejas. Un líder como Jesús, como se titula esta serie, es un desafío para todos, porque la verdad es que el liderazgo que tuvo Jesús en la tierra fue algo sobrenatural por donde se le mire. Un liderazgo espiritual, un liderazgo que potenció la vida de todas las personas que le rodeaban. Y sus características, el carácter de Cristo es algo sin igual. Era Dios mismo, pero también como ser humano, como persona, lo que Jesús pudo hacer con el liderazgo fue algo muy, muy bueno. Y nuestro pastor de jóvenes, el pastor Cristian, nos decía que lo que motivó a esta serie fue precisamente eso que dice en Mateo 9, donde habla la Biblia, el mismo Jesús dice, miren, la mies es mucha. Hay mucho por hacer en nuestra sociedad, hay mucho que conquistar, pero los obreros son pocos. Necesitamos más obreros, necesitamos líderes que suplan la necesidad de una sociedad que necesita de líderes espirituales, líderes como Jesús que potencie vida, que lleven a las vidas al propósito divino, al propósito de Dios, a cumplir la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. De entrada, quiero preguntarte algo para que arranquemos con el desarrollo de esta reflexión. Estoy seguro que estos sábados en los que has estado conectando con nosotros, aprendiendo de esto, has quedado un poco con esa sensación de, ok, sí, muy chévere ser líder, qué bueno ser líder, me gustaría ser líder, pero la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué te impide entonces ser ese líder? ¿Qué te impide ejecutar eso que estamos hablando
cumplir el rol de decir, ok, yo quiero ser enviado, yo quiero ser ese obrero que vaya por esa miel, por esa cosecha, por lo que la sociedad está necesitando. Estoy seguro, porque yo también me hice esa pregunta y entre la respuesta que me di y las respuestas que he conocido en el tiempo que llevo como líder cristiano, como líder espiritual, puede ser que la respuesta sea no lo soy. Lo que me impide ser líder es el miedo, es la timidez, es mi temperamento, mi forma de ser. Es porque si digo que soy líder, ¿qué voy a enseñar? Tengo un temperamento complicado y me cuesta servir, me cuesta agachar la cabeza, me cuesta reconocer mis errores, soy orgulloso, soy ególatra. No creo que Dios pueda hacer algo conmigo. Que sean líderes otros, yo no, yo voy a seguir siendo uno más. No sé qué de todo esto tú te identificas, pero estoy completamente seguro de que alguna de estas respuestas o excusas tú has sacado para no ser líder o para no cumplir ese rol o para estar hoy ahí sentado en tu habitación con el celular o la computadora o una tablet o transmitiéndolo a tu televisor diciendo, sí, esta sociedad necesita líderes como Jesús, pero la verdad que yo no soy, yo no hago parte de. Lo primero que quiero decirte y desafiarte es que si estás esta noche aquí con nosotros, tú eres uno de esos escogidos. Te entiendo y no está mal para nada que tengas alguna de estas respuestas o algunas de estas excusas para no empezar a ser ese joven o esa jovencita o ese adolescente que empiece a tener un liderazgo en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra iglesia, un liderazgo como el de Jesús. Y quiero que conozcamos rápidamente a unos personajes, a hombres que fue el círculo más cercano de Jesús, fueron sus discípulos. Voy a mencionar 13, ¿sí? Los 12 y uno más que fue el que reemplazó a Judas, el famoso discípulo que traicionó a Jesús. Y quiero hablarte así muy por encima de las ocupaciones y un poco lo que pude indagar de sus personalidades o sus temperamentos. Voy a empezar por Simón Pedro. Su ocupación era pescador, un poco, casi la mitad de los discípulos de Jesús eran pescadores. Era un hombre con un carácter ferviente y muy impulsivo. Recuerdan que la Biblia narra de ese Pedro que cuando Jesús caminó sobre las aguas, le dijo, a ver, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Solamente una persona con ese carácter ferviente e impulsivo puede hacer eso. Los otros estaban llenos de miedo. O cuando fueron a arrestar a Jesús, él sacó su cuchillo y le cortó la oreja al soldado. ¿Tú acaso crees que Pedro le apuntó a la oreja? ¿Quién apunta a la oreja? Nadie. Pedro le apuntó a la cabeza. Después sigo con Jacobo, también pescador, un hombre muy ambicioso y enojadizo. Después está Juan, hermano de Jacobo, también pescador. Era implacable, eran muy ambiciosos. Era como ese temperamento de pescador de que trabajan toda la noche y son negociantes, son personas que tienen ese tipo de temperamento, de carácter. Andrés era hermano de Pedro. Ese sí era un poco más noble, más creyente. Él fue el que en alguna oportunidad fue a hablarle a Pedro y le dijo, Pedro, hemos conocido a Jesús. Este Andrés, hermano de Pedro, escuchaba a Juan el Bautista predicar. Era también pescador, pero prestaba un poco más de atención. Era más noble, más creyente. Felipe, sí, también pescador, era muy crítico y estudioso de las profecías. Al estudiar las profecías, pues tenía un ojo muy crítico y siempre estaba indagando y no se la comía todo entera, como decimos nosotros acá, o no se la tragaba todo entero, así que criticaba y me imagino que cuando escuchó por primera vez a Jesús predicar, hablar, dijo, ok, sí, habla de lo que dicen las profecías. Después habla de Bartolomeo, también llamado Natanael, muy escéptico. Fue el que dijo cuando le fueron a hablar acerca de Jesús, dijo, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Mateo, Leví,
el recaudador de impuestos. Aquí ya empezamos a ver otro tipo de persona entre los discípulos de Jesús. Despreciado por su cargo, era una persona incorrecta, vivía la cultura romana, era, por decirlo así, un romano más en medio de los judíos, porque le rendía cuentas a Roma, trabajaba para Roma, así que era un hombre complicado. Tomás era muy valiente, incrédulo hacia la resurrección de Jesús. Imagínate todo lo que vio Tomás con Jesús, pero cuando le dijeron Jesús resucitó, él dijo, no, yo hasta no meterle el dedo en su llaga no voy a creer. Jacobo era uno de esos tres más cercanos de Jesús junto con Juan y Pedro. Era un hombre muy leal. Judas Tadeo, hermano de Jacobo. Este no era Iscariote, era otro Judas. Estaba Simón el Celote, un político izquierdista, muy patriota. También, digámoslo así, que un poco rayaba en medio de este círculo de pescadores, estudiosos de las profecías, recaudador de impuestos, gente noble. Seguramente cuando se encontró con el recaudador de impuestos, con Mateo, ahí hubo muchas diferencias políticas. Cualquier parecido a nuestra realidad es mera coincidencia. Matías fue el discípulo que reemplazó a Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Seguía a Jesús desde Juan el Bautista, llevaba mucho tiempo siguiendo a Jesús y este fue el que escogieron para reemplazar. Por último, el número 13 sería Judas, el que era el tesorero del equipo. También un hombre no muy honesto, que siempre estaba diciendo, no, ¿para qué le vamos a dar a los pobres? O démosle a los pobres, pero mentira. Él se quedaba con su tajada. Él fue el que traicionó a Jesús. Todo esto que te cuento es porque quiero demostrarte que Dios no busca gente perfecta. ¿Sabe? Ninguno de los 12 discípulos de Jesús eran personas perfectas. Algunos hasta ni siquiera creyentes, eran personas incrédulas, faltas de fe, con temperamentos súper volados. Con esto lo que quiero mostrarte es que Dios te escoge. Por eso te dije antes de esto, si estás viendo esta transmisión es porque Dios te ha escogido. Y no porque seas perfecto, porque Dios no busca personas perfectas. No existe el perfil o el temperamento ideal de un líder. No es que el líder tiene que tener estas y estas características. No, para nada. Y Jesús nos lo demuestra escogiendo a estos hombres que caminaron con Él por 3 años y que hasta inclusive después de la muerte y resurrección de Jesús seguían llenos de imperfecciones, pero estaban llamados a ser líderes. Hay algo indispensable en todo esto. Hay algo que no podemos negociar. Los discípulos de Jesús e inclusive el mismo Jesús, al recibir esto indispensable, que es como he llamado esta reflexión, su liderazgo empezó a dar frutos. Ya no fueron controlados por sus temperamentos, ya no fueron controlados por su humanidad, ahora eran controlados por otra cosa, por algo indispensable en nuestra vida. Y aquí quiero que nos detengamos y es lo que yo quiero que guardes en tu corazón. Vamos a ir a la Biblia rápidamente. En Hechos, capítulo 2, vamos a leer del verso 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. El verso 14. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Te voy a narrar rápidamente lo que estaba sucediendo aquí. Es el famoso día de Pentecostés. Estaban los discípulos, Jesús ya se los había dicho: miren, a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes como líderes les conviene que yo me vaya porque vendrá con ustedes el Consolador, el Espíritu de Dios.
Y Jesús les había dicho, apártense, estén preparados porque van a recibir esa visita. Así que ese día de Pentecostés estaban los discípulos, estos 12 y otras personas más. Y dice que descendió un viento del cielo y todos empezaron a hablar en lenguas humanas, lenguas extranjeras. Y la gente de afuera pensaban que estaban borrachos. Pero entonces Pedro se levantó. Y este suceso, que no era más que recibir al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios en su vida, marcó un antes y un después en el liderazgo, primeramente de los discípulos de Jesús. Los que estaban afuera empezaron a criticar y a juzgar que estaban borrachos. Pero Pedro, ese Pedro de carácter impulsivo y muy ferviente y enojadizo, no se levantó a insultarlos y a decirle, vea, respeta, nosotros no estamos borrachos. Pedro empezó a predicar. Pedro empezó a ejecutar su liderazgo. Desde ese mismo momento, el liderazgo de aquellos hombres imperfectos, con temores, con miedos, enojadizos, con egos, con orgullos, con incredulidades, empezó a ser transformado. El Evangelio de Mateo, sí, Mateo, ese discípulo de Jesús que era odiado por muchos, el recaudador de impuestos, él escribió uno de los evangelios. Narra el momento en el que Jesús también fue lleno del Espíritu Santo. Si no lo has leído, te lo recuerdo. Dice que Jesús fue ante Juan el Bautista. Juan el Bautista lo bautizó y dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma sobre Jesús. Y a partir de ese momento empieza, por decirlo así, el ministerio de Jesús, que ya había empezado antes. Ya Jesús había hecho cosas desde adolescente, desde niño, ya enseñaba en la sinagoga. Pero a partir de ese momento, de esa llenura, de esa confirmación, de estar lleno del Espíritu Santo, el liderazgo de Jesús fue otro, y después de eso empezó a llamar a sus discípulos. Un liderazgo como el de Jesús no depende de nuestras capacidades, no depende de qué tan bueno o qué tan malo seas, no depende si eres de un temperamento sanguíneo, colérico, o flemático o melancólico. No depende de tu forma de ser, no depende de cómo te ves físicamente, no depende de tu humanidad. Ni lo imperfecto o perfecto que seamos, depende de que seamos llenos del Espíritu de Dios. Escúchame muy bien. Cualquier argumento que tú tengas hoy para decir yo no puedo ser un líder, se queda sin argumentos frente a lo que te estoy diciendo. Lo único que tú necesitas no es más estudios, no es menos estudios. Lo que tú necesitas es ser lleno del Espíritu de Dios. El liderazgo secular, el liderazgo del mundo, sí es un liderazgo sustentado en capacidades. Entre más estudios, entre más talento, entre más de pronto sepas hablar en público, puedes ganar un lugar de liderazgo secular, de liderazgo. Pero el espiritual no. El espiritual no depende de nuestras capacidades. No es creer que podemos liderar porque somos muy capaces o porque no seamos capaces, porque también está la confusión de personas con muchas capacidades, pero si no estás llena del Espíritu Santo, no vas a poder liderar. No vas a poder ser un líder espiritual, no vas a poder ser ese líder como Jesús, ese líder que nuestra sociedad necesita. No vas a poder hacerlo. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Es lo único que puede transformar nuestras vidas, que transforma tu carácter, que transforma tus temperamentos, que puedes pasar de ser una persona que dice, no, pero es que yo no soy capaz de hablar en público, pero si tú dices, Espíritu Santo, lléname, capacítame, lléname de ti, entonces te vas a quedar sorprendido porque Dios va a empezar a usarte. Cuando yo empecé mi liderazgo en la iglesia, nunca imaginé que un día estaría aquí parado frente a ustedes, que Dios me daría las capacidades, el Espíritu Santo, para poder enseñar. Cuando recién empecé a servir en la iglesia, quería tocar el piano.
Y cuando después me impulsaron a cantar, me daba miedo escénico. La primera vez que canté lo hice detrás del pianista, me acuerdo, que nadie me viera. Pero mientras más avanzaba el tiempo y más me llenaba del Espíritu Santo, y en los últimos años, donde he procurado llenarme más del Espíritu Santo, es donde he visto que mi liderazgo ha crecido y ha avanzado. Inclusive, llevarme del liderazgo espiritual al liderazgo secular. Algo que yo no buscaba. Pero fue el Espíritu Santo el que me capacitó. ¿Qué es lo que quiero que aprendamos en esta tarde, en este día? El liderazgo espiritual no está sustentado en tus capacidades, sino en cuán llenos estemos del Espíritu de Dios. El liderazgo espiritual, el liderazgo que la iglesia, que el reino de Dios necesita, los líderes que estamos buscando, esos líderes a los que Jesús decía, miren, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Esos obreros no están sustentados en las capacidades. No estaba Jesús, no estaba Dios buscando obreros. No, a ver, que tengan estas características, que midan esto, que puedan hablar, que tengan esto, que tengan lo otro. No, simplemente buscaban personas que pudieran ser llenas del Espíritu de Dios. Y pasó con los discípulos de Jesús. Mientras ellos caminaron con Jesús, aprendieron mucho, se llenaron de muchas capacidades, pero no fue hasta el momento en que fueron llenos del Espíritu Santo cuando eso empezó a dar frutos. Ese día, después de Pedro ponerse en pie y empezar a hablar a la multitud, dice que 3,000 personas fueron bautizadas. ¿Sabes? Se me eriza la piel. Porque fue en ese momento cuando ellos dijeron, venga, no es por nosotros. Ellos dependían mucho de Jesús y estaban muy tristes de que Jesús ya no estuviera con ellos, que ya su líder, su maestro, no estuviera con ellos. Pero ahora era el momento de ellos levantarse a liderar. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, lo empezaron a hacer. Hace un rato cuando te pregunté por qué no liderabas, tus respuestas y tus excusas de no sentirte capaz de hacerlo, la solución que hoy tenemos es llenarnos de Él. No importa si hoy dices, sí, pero es que no sé qué hacer. No tienes que saber qué hacer. Lo único que tienes que saber hoy es que necesitamos del Espíritu de Dios para que nuestra vida sea transformada. Cuando el fruto del Espíritu Santo empieza a dar fruto, a revelarse en nosotros, entonces vamos a tener dominio propio, templanza, mansedumbre, vamos a tener amor, vamos a aprender a servir, vamos a aprender a contrarrestar el pecado. Jóvenes, familia, amigos de reyes y sacerdotes, hoy estoy aquí parado frente a ustedes para decirles que clamemos para que el Espíritu Santo nos llene. Esa es la solución, llenarnos del Espíritu Santo. No te mires desde tu óptica, mírate como Dios te ve. Ninguno de los que rodeó a Jesús, aparte de esos 12, habían más personas que siguieron y aprendieron de Jesús. Pero esos fueron los que fueron llenos del Espíritu de Dios. Y si tú vas al libro de los Hechos, ves que aparte de esos 12, ellos empezaron a enviar a otras personas a predicar a diferentes lugares. Pero fue después de esa llenura del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo el que transforma nuestra humanidad. Somos humanos, somos carne, somos pecadores. Pero si nos gobierna el Espíritu de Dios, entonces podremos pelear contra esa carne, podemos fortalecernos en el Espíritu y no decir, no, es que yo soy así nací y así me voy a morir. No, tú eres una persona especial, sea como seas muy entrador o muy tímido o muy temeroso, o sepas hablar mucho en público o no sepas nada, eres el líder que Dios está buscando. Tú eres ese líder.
ese líder con ese carácter de Cristo que nuestra sociedad hoy está buscando. ¿Sabes? Líderes sociales, líderes políticos, líderes seculares, hay un montón. Pero nunca sus líderes podrán influir tanto en la vida de las personas como un líder que esté gobernado por el Espíritu de Dios, porque entonces eso es lo que va a transformar vidas. ¿Sabes? Aprovechando un poco la coyuntura social de nuestro país, estoy de acuerdo en que la gente marche, estoy de acuerdo en que la gente se pronuncie, estoy de acuerdo en que los jóvenes se hayan cansado de tanta injusticia social que hay en nuestro país y en el mundo entero. Pero nada nos ganamos en salir a apoyar, en protestar, si no decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí. Se necesita un líder espiritual, se necesitan sacerdotes, se necesitan jóvenes, hombres, mujeres, niños, adolescentes, que se levanten a decir: Señor, yo tal vez no tengo muchas capacidades, pero quiero ser lleno de ti, Espíritu Santo, porque entonces ahí voy a encontrar mi propósito. La tarea es sencilla y es algo para que empecemos a aplicar desde hoy mismo. Busca llenarte del Espíritu Santo cada día de tu vida. ¿Sabes? Es un día a la vez. Esa llenura será indispensable para el desarrollo de un liderazgo conforme al de Jesús. Voy a volvértelo a leer. Busca llenarte del Espíritu Santo cada día de tu vida. Será indispensable para el desarrollo de un liderazgo conforme al de Jesús. Muchachos, muchachas, chicos, chicas, no se trata de nosotros. Se trata de cuán llenos estemos del Espíritu Santo. Busca llenarte hoy. Ahora vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Pero mañana, cuando te levantes, del Espíritu Santo, lléname hoy también. Y lléname más que ayer. Y que seamos esas vasijas siempre dispuestas a ser llenas del Espíritu Santo. Y cada día que avanza, vas a empezar a ver cómo Dios empieza a usarte, te vas a sorprender, te lo aseguro. Dios, el Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca que tú vas a decir: ¿qué? Pero ¿cómo? ¿Yo cómo pude hablar esto? ¿Yo cómo pude enseñar esto? ¿Yo cómo pude decir esto que estoy diciendo? Y Dios te empezará a levantar como un líder espiritual. Y también puede llevarte a seguir como un líder espiritual, llevarte a ser un líder secular y influenciar desde lo espiritual. ¿Oramos? Padre, gracias te damos esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos estado confundidos, porque hemos querido liderar. Sabemos la necesidad que hay, pero no nos hemos sentido capaces, hemos sentido miedos, temores, inseguridades. Pero hoy nuestra oración, Señor, es decirte: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, yo necesito de tu presencia en mi vida. Necesito de ti, no quiero más de mí, no quiero ser yo, Señor, quiero que seas tú en mi vida. Díselo, cierra tus ojos ahí donde estás y puedes levantar tus manos, levántalas alto y dile: Espíritu Santo, lléname, yo necesito de ti, porque es tu presencia, Espíritu Santo, en mi vida que va a moldear mi carácter, que va a transformar mi vida, que me va a dar las capacidades, que va a permitirme encontrar esos talentos que tú me has dado, que por mis inseguridades, mis miedos, mis temores, Señor, mi orgullo, no lo he descubierto, no los he visto en mi vida, Señor. Transfórmame, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, te damos esta noche, Dios, y declaro en tu nombre que tú llenas de tu presencia a cada persona que está viendo
esta predicación, esta reflexión, Señor, este video. Declaro, Espíritu Santo, que tú nos llenas hoy y que seguirás llenándonos y levantarás ese liderazgo con ese carácter de Cristo, Señor, para influenciar nuestra sociedad y llevarnos por el camino de tu propósito y de tu reino, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta reflexión. A mí me ha bendecido muchísimo, muchísimo. Sentí en un momento como Dios me hablaba claramente de que a veces estamos buscando cómo liderar o cómo sobresalir o qué capacidades inventarnos, o por el contrario, a veces estamos tan tímidos, tan temerosos, tan inseguros. Pero cuando Él me dijo, no, es que no depende de eso, depende de mi presencia en tu vida. Eso es lo que transforma a una persona, a un líder. No te desconectes, ya volvemos. Voy a dejarte con algo muy, muy especial, así que en 2 minutos volvemos. Hola, y después de tener un excelente tiempo de enseñanza acerca de nuestra serie Un líder como Jesús, justamente encontramos a Jesús en el libro de Marcos 12:41. Jesús está sentado junto al arca de las ofrendas mirando a la gente lo que daba. Y justamente se acerca una mujer y da 2 blancas. Jesús se admira del acto que esta mujer acaba de hacer, se para y va donde sus discípulos y les dice lo que esta mujer había hecho. Él les dijo, de cierto os digo que esta mujer dio más que todos ellos, porque ellos daban de lo que les sobraba más. Ella dio de lo único que tenía. 2 cosas para aprender aquí. La primera es que Jesús se va a admirar cuando hacemos actos de fe. Y lo segundo es que Jesús nos va a reconocer. Un sinónimo de reconocimiento es honra. O sea, Dios va a admirarse de lo que hacemos, de cuando hacemos un acto de fe, pero también va a honrarnos. Por eso quiero desafiarte y quiero animarte a lanzarte, a creerle a Dios, a hacer un acto de fe para que veas la honra de Dios. Ahí te invito donde estás, que puedas hacer tus donaciones, tus ofrendas, tus diezmos. En la pantalla aparecen las diferentes formas en que lo puedes hacer. Así que, ¿qué tal si oramos por ellas? Señor, bendecimos nuestros diezmos, bendecimos nuestras ofrendas, bendecimos nuestras donaciones. Creemos, Dios, que cuando hacemos actos de fe, Dios, tú nos vas a honrar, tú nos vas a bendecir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero dejarlos nuevamente en compañía de Felipe Martínez. Muy bien, gracias por quedarte ahí conectado, por esperarnos hasta el final. Gracias por dejar tus comentarios, por saludarnos. Recuerda que siempre tenemos anfitriones ahí en el chat. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si tienes una petición de oración, puedes conectarte. Vamos a estar orando. Hay un grupo de intercesión de nuestra iglesia al que le pasamos esa lista de peticiones y ellos seguirán orando. Gracias por conectarte hoy con nosotros. Recuerda que mañana domingo tenemos 5 reuniones a las 7, 9, 11 de la mañana y 5 y 7 de la noche. Conéctate, comparte el link con tu familia, con tus amigos. Puedes después buscarnos en YouTube como Reyes y Sacerdotes y están las prédicas. Puedes ver las prédicas anteriores. Si no viste las anteriores a estas, puedes seguir conectados con R y S. Así que gracias por estar este día con nosotros. Los bendecimos, que tengan un excelente resto de semana y nos vemos en la próxima. Bendiciones.